Aleluya. Diga, Señor, yo quiero gozarme esta preciosa noche. Aleluya. Levante sus manos y diga, Señor, gracias. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Diga, Señor, gracias. Gracias, Señor. Dígaselo con todo el corazón. Dígaselo con todo el corazón. ¿Por qué no le dice al Señor, yo quiero que tú me hables? Porque muchas veces no oramos, muchas veces no venimos a este lugar diciendo, Señor, yo quiero que tú te glorifiques, que tú toques mi vida. Yo quiero que tú ministres mi alma. Si usted viene enfermo esta noche, Él puede sanarlo. Si usted viene triste, Él puede hacer que usted se vaya con gozo. Yo no sé cuál es su necesidad, pero cuando usted viene sediento, cuando usted viene con hambre, cuando usted viene con esa fe esperando que Dios le hable, esperando que Dios, aleluya, rompa toda atadura, toda cadena, Él lo puede hacer. No deje que el diablo lo oprima. Diga, Señor, a eso he venido. Parece que me dejó solo, aleluya. Estoy diciendo que abra su boca y alabe al Señor. Estoy diciendo, Señor, dígale, Señor, yo necesito que tú toques mi vida. Dígale, Señor, yo necesito que tú llenes mi vida. Yo necesito que tú llenes mi corazón, aleluya. Eso es venir con hambre, como cuando éramos niños decíamos, mamá, tengo hambre. Así usted tiene que venir, Dios, tengo hambre. Hambre de escuchar tu palabra. Hambre, oh Dios, de que me toque. Hambre, oh Dios, de justicia. Su palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque es Él quien nos hacía, no es el hombre que nos hacía, no es el pastor quien te sacía, no es el líder quien te sacía, es Dios quien sacía esa necesidad que tú tienes. Nuestro hermano Edwin con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Jesús. Amén. Amén. No nos sale hoy. Gloria al nombre del Señor. Que Dios le siga bendiciendo esta noche. Que Dios le bendiga más. ¿Cuántos estamos gozosos en la noche de hoy? Este día es un día de gran bendición de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos amanecieron estrenando este día? Poquitos, hermano. ¿Cuántos amanecieron estrenando este día? Yo amanecí estrenando, fíjese. Usted también. La Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Así que amanecimos estrenando una nueva misericordia de parte de nuestro Dios. Amén. Y creemos que si cada mañana Dios envía una nueva misericordia para este mundo, así cada culto, esfuércese para recibir la nueva bendición que Dios tiene para su pueblo. Cada culto hay una nueva bendición que Dios tiene preparada para su iglesia. Doy gracias a Dios esta noche, amén, por la oportunidad que me concede poder estar ya en este segundo día de campaña. Gloria al Señor, gozándome la presencia del Señor. Gracias a Dios, al pastor Darwin, por tener la confianza de cedernos el púlpito para compartir la palabra de Dios esta noche. Por favor, abra su temática, la palabra del Señor. Váyase por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, para la gloria del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, para la gloria de nuestro Dios. Gracias. Dios ponía en mi corazón este tema y voy a hablar sobre algo muy importante que está pasando en estos últimos tiempos, y es importante contrarrestar eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Luego nos saltaremos al versículo 13 y vamos a finalizar en el versículo 15 de este precioso capítulo. Gloria al nombre del Señor. Si esta noche hay amigos en medio nuestro, les damos la bienvenida a la casa del Señor. Está en el mejor lugar, un lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por favor, sígame con su vista. Esta noche se lee la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia congregada decimos, Dios mío, solo la mitad está aquí, hombre. Pero que no solamente esté el caparazón aquí presente. Y la iglesia congregada decimos, amén, que se oiga voz de júbilo en el campamento de los santos. Dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 13 del mismo capítulo 11 dice de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, oiga, ¿por qué? Porque él trata de ellos. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, a su nombre. Así como está paradito, salude al que está a la par suya y dígale, salúdelo, pero véalo a los ojos, sin temor y sin miedo, véalo a los ojos. Dígale, cuidado con las serpientes del siglo XXI. Cuidado con la serpiente o con las culebras del siglo XXI. Gloria al nombre del Señor. Cuidado con las culebras del siglo XXI. Gloria al nombre del Señor. Y si ya los saludo, espero que no tengan enemigos esta noche. Amén, sí, amén. Si no, a gloria al nombre del Señor. Hoy se reconcilian, hermano. Y si ya los saludo, siéntese por favor. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. A su nombre. Ese es el subtema. Cuidado con las serpientes o las culebras del siglo XXI. Pero quiero esta noche predicar bajo el tema la primer arma de Satanás. Ese es el tema de esta noche. La primer arma de Satanás. Le voy a pedir por favor su mayor reverencia a la palabra del Señor. Si ya fue al baño, ya no vaya, por favor. Ahí manténgase sentadito, reverente a la palabra del Señor. Aquí no está en el cine, no está en el juzgado, está en la casa de Dios. El lugar donde tenemos que tener reverencia, no al hombre, sino a la palabra de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma alaba a Dios en la noche de hoy. Bíblicamente, la palabra de Dios nos enseña acerca del enemigo acérrimo que tiene la iglesia. La palabra del Señor da 3 representaciones bestiales al diablo, que Dios lo reprende la noche de hoy. Las representaciones bestiales que presenta la Biblia acerca de este personaje son las siguientes. La Biblia lo presenta como el gran dragón, lo presenta como un león rugiente, lo presenta como la serpiente antigua. Son las representaciones bestiales que la palabra del Señor da sobre este personaje. El apóstol Pablo, en esta carta que hemos leído, en esta segunda carta a los Corintios, en los versos que hemos tomado como base, presenta al enemigo como una serpiente astuta. Una serpiente, gloria al nombre del Señor, que de cierta manera se ha manifestado sobre algunos personajes dentro de la iglesia a los Corintios. Y cuando hablamos de esta serpiente, óigalo bien, que de cierta manera se ha infiltrado dentro de la iglesia a los Corintios. No es una serpiente que en términos seculares se está observando, más bien Pablo la pone, gloria al nombre del Señor, como un ejemplo, gloria al nombre del Señor, en la iglesia a los Corintios, para presentar la manera de cómo se está manifestando dentro de la iglesia. Y los personajes que la serpiente está usando no son cualquier personaje, son personajes que dentro de la iglesia se presentan con liderazgos o rangos altos dentro de la congregación. El apóstol Pablo los presenta, gloria al nombre del Señor, como apóstoles, como obreros, gloria al nombre del Señor, como personajes que tienen un liderazgo dentro de la iglesia. Mas sin embargo en ellos está posesionado, mas sin embargo en ellos hay un ser que los está gobernando con el único propósito de engañar a la iglesia. Así es que esta noche yo quiero hablar, gloria al nombre del Señor,
sobre una arma que el diablo ha usado desde el principio, una arma, gloria al nombre del Señor, que le funcionó al enemigo. Y no vengo a hablar esta noche acerca de la división o de la guerra, gloria al nombre del Señor, no, porque siempre nosotros, cuando hablamos acerca del enemigo, nosotros siempre presentamos que el diablo lo primero que hizo en el tercer cielo fue una división, fue una guerra. Mas sin embargo, antes de la guerra, antes de la división, nosotros aprendemos en la palabra del Señor que el diablo usó una arma, y la primera arma que el diablo usó se llamaba engaño. Diga conmigo: engaño. Engaño. El engaño fue el arma, la primera arma que el diablo usó en el tercer cielo. Óigalo bien. Antes de llegar a los Corintios, quiero hablar acerca, introduciéndome de esta manera. El engaño fue la primera arma que el diablo usó estando en el tercer cielo, cuando no se llamaba diablo ni se llamaba Satanás, sino que la palabra lo menciona como Luzbel, como querubín grande y protector. Lo presenta como lucero, hijo de la mañana, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28 verso 14 al 17, e Isaías capítulo 14 verso 11 y 12. Antes de llamarse diablo, antes de llamarse Satanás, Dios no lo creó como diablo, Dios no lo creó como Satanás, lo creó como Lucifer, hijo de la mañana, lo creó como querubín protector, lo creó como Luzbel. Mas sin embargo, la palabra enseña que cuando se halló maldad en su corazón, creó una arma, gloria al nombre del Señor, estando en el tercer cielo, donde mora la santidad perfecta de Dios, donde hay seres celestiales en completa santidad, en completa perfección. Ahí se manifestó este personaje, y de cierta manera, cuando nace en él la maldad, usó la primer arma conocida, y la arma que él usó fue el engaño. Yo quiero que medite esta noche mientras estoy hablando de la palabra. Y yo, mientras yo estudiaba, decía: es increíble la manera de cómo este personaje, estando en el tercer cielo, comenzó a engañar a personalidades que no conocían lo que era pecado, personalidades que no conocían lo que era la maldad, personalidades que fueron creados al igual que él, en santidad plena, en perfección plena. Mas sin embargo, el diablo usa el arma del engaño. El propósito de Satanás era tener un trono a la par del trono de Dios. Mas sin embargo, Dios no se lo permitió, porque en ese trono ya estaba, gloria al nombre del Señor, gobernando el único soberano Dios, el que creó los cielos y la tierra. Y la palabra enseña que él no comparte su gloria con nadie. A su nombre, a su nombre. Y este personaje, imagínese usted, hace una revuelta en el tercer cielo. Analice esto, por favor, esta noche. Un lugar donde no hay pecado, un lugar donde moraba o mora hasta el día de hoy la santidad de Dios, la perfección de Dios. Comenzó a engañar los seres que Dios había creado. Entre ellos, bíblicamente, habían querubines, habían serafines, habían ángeles, habían arcángeles, que son las cuatro criaturas que la Biblia me enseña que hay en el tercer cielo. Entonces aquí está el detalle: personalidades que no sabían que era pecado, mas sin embargo este personaje usa una arma tremenda. Usted me puede decir, hermano Edwin, yo creo que el arma que usó él es la mentira, porque la Biblia dice que él es padre de toda mentira. Quiero que sepa, la mentira en sí fue la bala que él lanzó, el proyectil que él lanzó, pero el arma que él poseía era el engaño. Ahora aquí está el detalle: comienza a engañar a esta persona, comienza, gloria al nombre del Señor, a usar esta arma. El plan de él era tomar, gloria al Señor, y tener un trono. Quiero que sepa
sepa esta noche, muchas veces los predicadores decimos, Dios tuvo que destronar al diablo. Yo digo incorrecto. Dios no destronó al diablo, porque Satanás nunca tuvo trono. El trono siempre le ha pertenecido a Dios. El trono siempre le ha pertenecido a Dios. Lo que Dios hizo fue derribar al diablo desde el cielo y cayó como un rayo a la tierra. A su nombre. A su nombre. Entonces, aquí está el detalle. Jesucristo, cuando está en su ministerio terrenal, Jesucristo dice: y yo vi descender, oiga, lo vi caer como un rayo. Ve descender a Satanás y lo ve caer como un rayo. La velocidad que traía este personaje. Ahora aquí está el detalle. Imagínese usted, hace una revuelta, hay una división. La Biblia enseña que este personaje se trae la tercera parte de las estrellas. Apocalipsis capítulo 12 verso 4 y verso 9. La Biblia enseña que este personaje trae la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles. Entonces aquí está el detalle. Él quería tomar el dominio en el tercer cielo. Él quería tomar el poder en el tercer cielo, la autoridad en el tercer cielo. Si lo vamos a reconocer, que cuando Dios crea a este personaje, no era un personaje horrible como es en el día de hoy. No era un personaje tremendo, porque en el día de hoy él ya perdió la hermosura. Pablo dice que él se viste como ángel de luz, pero ya no es ángel de luz, porque el hombre o el personaje que se aparta de la perfección de Dios pierde la hermosura que Dios le ha dado a ese personaje. Por eso es que cuando el hombre cae en pecado, pierde la gracia, pierde la hermosura de parte de Dios. A su nombre. Ahora, aquí está el detalle. Yo decía, ¿qué es lo que hizo el enemigo cuando usa el arma del engaño para poder engañar a personalidades que estaban en completa santidad, que estaban en completa perfección? ¿Qué fue lo que usó este personaje? Quiero que sepa, esos personajes no es como ustedes, como yo, que somos seres humanos. Como seres humanos que lamentablemente entró el pecado original de Adán. Cuando Adán peca, no, eran personajes santos, estaban en la presencia de Dios, personajes perfectos, amado hermano, personajes que no sabían lo que era pecado. Yo pensaba y decía, ¿qué usó este personaje para poder engañar a la tercera parte de los ángeles? ¿Qué usó este personaje? Sí, usó el arma del engaño. Mas sin embargo, Dios creó a este personaje, al diablo. No lo creó como diablo, sino que era querubín protector. Cuando Dios lo crea, era solamente un querubín, pero Dios le da ciertas características a este personaje. Y la Biblia nos enseña en Ezequiel capítulo 28 versos 14 y 17. La Biblia, en un término figurado, porque sé que empieza hablando de un líder de una nación de ese tiempo, pero luego el Espíritu de Dios usa a Ezequiel y de una manera, en un término figurado, luego comienza a hablar acerca de Satanás. Pero cuando Dios lo crea, cuando Dios crea este personaje, a Lucifer, a Luzbel, a este querubín protector, la Biblia enseña que era un personaje muy solicitado, contratado por otros ángeles, por su hermosura. La Biblia dice que él se enalteció, su corazón se enalteció, por su gran esplendor corrompió su sabiduría, dice la Biblia. Entonces Dios dotó a este personaje de gran sabiduría, de gran esplendor. Era un personaje que emanaba luz, era un personaje que era tremendo, una gran sabiduría que él poseía. Entonces aquí está el detalle, el engaño que él usa es que podría, óigalo bien, de cierta manera, por las características que él poseía, él comienza a engañar a la tercera parte de los ángeles. Él comienza a hacer una revuelta y usando el arma del engaño, él logra convencer a una tercera parte de los ángeles que hay en el tercer cielo. Entonces cuando yo estudiaba eso, digo, wow, qué tremendo la manera de cómo este personaje engañó lo que existía en el tercer cielo, donde no había pecado, donde no había maldad. La maldad por primera vez nace en su corazón. Eso dice la Biblia, nace en su corazón. Ahora, pero cuando ya tiene el arma del pecado,
cuando ya tiene el arma del engaño, cuando ya la posee, hay una gran batalla en el tercer cielo. Una gran batalla. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios tiene que darle un puntapié a este diablo mentiroso. En el cielo aparecen varias batallas, pero entre todas las batallas que hay, la primera batalla que hay, Dios le da un puntapié a este personaje. Más adelante te va a encontrar una segunda batalla. ¿Cuál, hermano Edwin? Cuando encontramos una segunda batalla, cuando lucha el arcángel Miguel, lucha contra él, pero esa es una segunda batalla más adelante. No voy a hablar de ese tema en la noche de hoy, pero lo que hoy es esto: cuando es derribado este personaje y cae del tercer cielo, es derribado hacia la tierra, y él se trae la tercera parte de las estrellas, de los ángeles. Entonces, cuando él cae, este personaje ya emanaba pecado en él, había maldad en él. Entonces, pero aquí está el detalle. Lo que quiero es que piense y analice lo que él usa: el engaño, para engañar una tercera parte de los ángeles que hay en el tercer cielo. Mas sin embargo, viene Dios. Oiga bien a lo siguiente, por favor. Viene Dios, y luego Dios decide más adelante crear una quinta criatura. Ponga atención a esto. Decide crear una quinta criatura, y la quinta criatura que Dios decide crear no la crea en el tercer cielo. Viene Dios y la crea en este planeta terráqueo. La quinta criatura, que es conocida en la Biblia como el ser humano. En el cielo Dios crea ángeles, creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines en el tercer cielo. Pero el Señor ahora viene a la tierra, y estando en la tierra decide hacer una quinta criatura. La diferencia entre nosotros como creación de Dios con las criaturas que hay en el cielo es que nuestra creación fue totalmente diferente a la creación que Dios hizo en el tercer cielo. La palabra de Dios es ley, y cuando Él declara una palabra, esa palabra tiene cumplimiento. Mas sin embargo, cuando Dios decide crearnos a nosotros como criaturas, como seres creados aquí en la tierra, Dios decide usar dos naturalezas: una naturaleza terráquea, de aquí del polvo de la tierra, y la siguiente naturaleza es que viene del cielo. ¿Qué es eso, hermano Edwin? La naturaleza del cielo, estamos hablando del soplo del omnipotente, y Dios pone una alma dentro del ser humano, convirtiéndose el hombre en un personaje tricótomo o tripartito. Entonces aquí está el detalle: cuando Dios crea esta quinta criatura aquí en la tierra, hay algo que pasó totalmente diferente. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque esta quinta criatura, óigalo bien, Dios decide hacerla con sus propias manos. Dice el patriarca Job que Dios nos hizo con sus manos. Él decide hacer esta criatura usando el polvo de la tierra, y cuando ya está el muñeco creado con sus manos benditas, con sus manos preciosas, cuando ya está el muñeco completamente creado, Él decide darle de su oxígeno de vino, y ahí es donde el Señor sopla espíritu de vida sobre el primer hombre, y el primer hombre se convierte en una alma viviente, dice la palabra del Señor. A su nombre. Ahora, pero ¿qué es lo especial que tiene el primer hombre sobre la tierra? ¿Qué es lo especial que tiene Adán cuando Dios que lo crea? ¿Qué es lo especial? Lo otro especial que tiene, que no solamente lo crea con sus manos, no solamente le da el soplo de vida, no solamente deposita en él una personalidad eterna que se llama alma, sino que además de eso viene Dios y le da una semejanza totalmente diferente a lo que hay en el tercer cielo. Créame 100%, Satanás conoce bien cómo son los querubines, porque él cuando fue creado como un querubín. Él conoce perfectamente cómo son los ángeles, los arcángeles, los serafines. Pero cuando Satanás mira al primer ser humano sobre la tierra, observa que nosotros somos muy diferentes a lo que hay en el tercer cielo. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque esta quinta creación Dios le dio su imagen y su semejanza. Eso dice la palabra de Dios. Dios nos hizo semejantes al Altísimo. A su nombre, a su nombre. Entonces Satanás mira esta quinta creación, y créame, cuando lo observa, sin duda alguna
viene un odio acérrimo contra nosotros o contra el primer ser humano, porque sin pedírselo a Dios, Dios decide. Mire, usted sabe bien que este Lucifer, este querubín, cuando era querubín, él quiso ser semejante al Altísimo, pero Dios no se lo permitió. Y el primer ser humano que Dios crea, aunque óigalo bien, nadie se lo pidió, él decide, porque él es soberano, y en su soberanía él decide hacernos a nosotros diferentes. Dice el salmista: aunque seamos un poco menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria y de honra. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. Y dice Moisés en Génesis: nos hizo y semejantes a él, a su nombre. Eso dice Moisés cuando escribe el primer libro, Génesis. Nos hizo, hermano, a su imagen, conforme a su semejanza, a su nombre. Ahora, aquí está el detalle. Luego Dios crea a Adán. Del costado de Adán, de la costilla de Adán, saca una preciosa mujer y la llama Eva. No sacó a Evo, sacó a Eva, a su nombre. Dios le da la primera mujer al hombre para dar a entender a toda la humanidad, óigalo bien, lo que Dios crea. Y Dios fue el primero, óigalo bien, el primero que decide casar a la primera pareja sobre la tierra, casando a un hombre y a una mujer, a su nombre. Ahora, pero quiero seguir avanzando. Mas sin embargo, cuando ya está en la tierra, en el huerto donde Dios los establece, en el huerto del Edén. Edén significa paraíso de Dios. Cuando Dios mantiene en ese lugar a Adán y a Eva, Dios le da estatutos. Les da estatutos que no pueden traspasar. Entonces, aquí está el detalle. Viene Satanás y observa a Adán y a Eva. Observa que Adán y Eva son semejantes a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, aquí está el detalle. Ponga atención a lo siguiente. En ese momento, cuando estaban en el huerto del Edén, Adán y a Eva, sucede que eran personas completamente perfectas, porque lo que Dios crea es perfecto. Adán y Eva, cuando están en el Edén, eran personalidades en completa perfección. En completa perfección. Entonces, aquí está el detalle. De momento, Satanás, estando ya en la tierra, óigalo bien, se manifiesta. Yo no le voy a decir si se le metió a la culebra o se transformó en culebra. Lo que sé que la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. En ese capítulo 3, versículo 1. Entonces, aquí está el detalle. Viene Satanás, óigalo bien, y se manifiesta donde está Eva. Él quería, gloria al nombre del Señor, que así como lo condenaron a él, así también condenaran a Adán y a Eva cuando pecaran contra Dios. Él quería que Adán y Eva traspasaran la ley que Dios les había establecido, porque si hay un personaje sobre todo el universo que ya no tiene perdón, que ya está condenado para toda la eternidad, se llama diablo y su demonio. Pero si hay alguien que tiene oportunidad de salvación hasta el día de hoy, es el ser humano que se apartó de Dios, pero todavía la misericordia está, oiga bien, derramada sobre esa vida para salvarlo. A su nombre, a su nombre. Oiga, ponga atención a lo siguiente. Viene y Satanás dice: voy a hacer que estos pequen. Y va donde está Eva. No buscó a Adán. No sabemos dónde estaba Adán. Alguien dijo por ahí: el problema de Adán fue que descuidó a su mujer Eva. A su nombre. A su nombre. Por eso te extraño, ¿no? Esos matrimonios que 10 años el hombre aquí y la mujer allá en Centroamérica, hermano. Eso te extraño. Imagínense 5 o 10 años separados. No. Si la única razón para que el hombre pueda separarse de la mujer es que se meta ahí en ayuno y oración, esté buscando de Dios. Pero como van a estar separados tantos años, 10, 15 años, ya luego dice: hermano, ella me falló. Claro, con 20 años que la deja sola, imagínese usted. Dios mío, no, hombre, que se sabe inteligente, hermano. Ahí está un montón de evangelistas que dicen: hermano, el diablo destruyó mi matrimonio
Y usted sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Claro, dejaba 3 meses la mujer sola, 4 meses, y él predicando por todos lados por allá. Y la mujer solita por ahí, imagínese usted. A su nombre. Ahora, volvamos al tema aquí, para que no se duda que está la tortuga. Entonces, llega el momento en que Adán y Eva están ahí, pero viene la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Para dónde está Eva? Acuérdese de esto. Adán y Eva son perfectos. Cuando Dios los creó, están en completa perfección. Adán y Eva están en completa perfección. No sabían lo que era pecado. Y viene la serpiente con su astucia y comienza y lanza un dardo. Mire de la manera como empieza la serpiente a hablar, a entablar una conversación con Eva. Capítulo 3 de Génesis nos habla la manera cuando le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lanza una pregunta en forma, óigalo bien, para que entrara la duda a Eva. Sin embargo, Dios no le había dicho eso ni a Adán ni a Eva. Dios les había dicho: de todos los frutos de los árboles pueden comer, excepto o menos del árbol que está en medio del huerto, del fruto del bien y del mal. Pero ponga atención a esto. Lo que lo quiero llevar es a esto. De momento todos conocemos la historia. Lamentablemente Eva cae en pecado. Aunque Eva al principio se defiende, le dice: no, Dios dijo que podíamos comer de todo menos del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios que de ese no comeríamos. Pero quiero que vea la manera de cómo le responde la serpiente. Cómo le responde la serpiente a Eva. No le dice: no moriréis. Entra una duda. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. A su nombre. Seréis como Dios. Ponga atención a esto. Eva está en completa perfección. ¿Qué usó Satanás en ese momento? ¿Cuál fue el arma que Satanás usó en ese momento? Usó lo mismo, el arma del engaño. Usó el arma del engaño. ¿Para qué? Para engañar a personas que estaban en perfección en el huerto del Edén. Eva no estaba en pecado. Eva, Dios la había creado en completa perfección. Eva no sabía lo que era pecado. No sabía que era transgredir la ley de Dios. Entonces viene Satanás, la serpiente antigua, mete la duda en Eva y le dice: no moriréis. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está tergiversando la palabra que Dios había establecido. Y quiero que sepa, es más peligrosa una mentira disfrazada de verdad que la mentira misma. ¿Qué está usando la serpiente ahí? Está usando la misma palabra de Dios, pero tergiversada. Está recordándole a Eva lo que Dios le había dicho a Adán y a ella, mas sin embargo lo está usando de una manera tergiversada. Y ese es un problema grave en el día de hoy, cuando tenemos predicadores que no están usando el libro de Antonio Levi, un libro satánico. No, están usando la misma Biblia. ¿Para qué? Para destruir el rebaño del Señor. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo para decirle no al engaño de Satanás. A su nombre. A su nombre. Ahora, analice esto. Viene la serpiente, viene Satanás, el diablo, y de la misma manera, ponga atención, de la misma manera como engañó a seres perfectos en el tercer cielo, de la misma manera engaña a un ser perfecto en el huerto del Edén, aquí en la tierra. A una mujer llamada Eva. Viene Eva, le dio a su marido, y ya sabe usted, los dos pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque transgredieron la orden de Dios. Quebrantaron lo que Dios había establecido. Ahora ponga atención, voy a entrar en esta hora al corazón del mensaje. Así es que Pablo usa esta analogía. Y viene Pablo y le escribe a la iglesia de los Corintios, usando la analogía o el ejemplo de lo que pasó en el huerto del Edén.
Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está hablando Pablo en esta carta a los Corintios? Está hablando que el diablo se manifiesta también con el arma del engaño hasta el día de hoy. Quiero que sepa, lo que usó en el tercer cielo fue el engaño. Lo que usó en el huerto del Edén contra Eva, una mujer perfecta, fue el engaño. Lo que está usando en el día de hoy se llama también engaño. Imagínese usted, oiga pastor, gente que no lee la Biblia, gente que no lee la Escritura, fácilmente es engañada. Gente que no sabe lo que es el ayuno, no sabe qué es la oración, fácilmente es engañada. Quiero que sepa, si Satanás engañó a seres perfectos en el cielo, engañó a una mujer perfecta en el huerto del Edén, si usted no se mete con Dios, también lo va a engañar. Por eso hay que estar conectados con Cristo. No nos podemos descuidar. Hay que estudiar la palabra, hay que meternos en la palabra. A su nombre, a su nombre. En el tiempo de Pablo, la iglesia de Corinto estaba siendo engañada. Oiga, estaba siendo engañada por el mismo diablo. La única manera que aquí Satanás había graduado a unos engendros de él, porque quiero que sepa que Satanás sigue pariendo culebras en el día de hoy. Así es que viene y Satanás había metido dentro de la iglesia personalidades, gloria al nombre del Señor, que se consideraban grandes maestros en la palabra. Y óigalo bien, y Pablo, óigalo bien, cuando los presenta a ellos, Pablo le dice a la iglesia: quiero que tengan mucho cuidado contra estos personajes, porque ellos cuando se presentaban delante de la iglesia, se presentaban como apóstoles de Cristo, se presentaban como obreros de Jesús, se presentaban como ministros de justicia. Pero viene Pablo con la revelación del Espíritu Santo y Pablo le dice: tengan cuidado, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y son ministros de Satanás. La iglesia tiene que tener en el día de hoy discernimiento del Espíritu Santo, con tanto sinvergüenza, hijo del diablo, que tú tienes respeto por la iglesia de Cristo. A su nombre, a su nombre. La primera arma que Satanás usó se llamó engaño. No fue división, no fue división, no fue guerra. Hermano Edwin, ¿por qué no? Yo veo que en el cielo veo que hay una división y Satanás es el primer divisionista, ¿sí? Pero antes de la división vino el engaño. Antes de que se armara una batalla, vino el engaño. Poderoso Dios. La Biblia dice que Él es padre de toda mentira. La mentira es la bala que Él pone en esa arma. Y cuando Él dirige su arma contra ti, esa arma se llama engaño, pero el proyectil se llama mentira. Porque Él es padre de toda mentira. Cuando la Biblia nos habla de la palabra engaño, la palabra engaño viene del griego planao. Es una palabra griega que significa planao, que significa extraviar, seducir y errar. Eso significa la palabra engaño: extraviar, seducir y errar. Entonces viene Pablo y, usando la analogía de lo que pasó en el huerto del Edén, lanza un mensaje de advertencia contra la iglesia de Corinto, una congregación que Pablo había luchado por bastante tiempo para fundar esa iglesia en un territorio griego. Entonces Pablo sabía bien que esa iglesia era una de las hijas que él había fundado, había luchado, orado, ayunado, predicado para que esa iglesia se estableciera en Corinto. Entonces aquí está el detalle: de momento se infiltran dentro de la
iglesia unos personajes que llevan, óigalo bien, que llegan hablando de Dios, personajes que no se llaman satanistas, no. Estos personajes se presentan como apóstoles, se presentan como trabajadores, obreros de Dios, se presentan como ministros de justicia, y comienzan dentro de la iglesia de Corinto a menoscabar el ministerio apostólico de Pablo. Comienzan de cierta manera a hablar de una manera despectiva del hombre de Dios. Así es que estos apóstoles comienzan a decirle: bueno, ustedes creen que Pablo es un hombre de Dios. Miren, Pablo ni cobra por predicar. Pablo es un hombre débil en la palabra. Pablo es un hombre que no tiene tanta oratoria como nosotros tenemos. Miren, Pablo cuando predica es un hombre que es ofensivo para predicar, un hombre que es drástico para predicar. Y aquí es donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto: así es que ustedes creen que yo soy tosco. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Estoy seguro la palabra que Dios me ha entregado, la palabra que Dios me ha dado, porque aunque seamos toscos en la palabra, estamos 100% seguros de lo que estamos predicando. A su nombre, a su nombre. Quiero que sepa, porque en el día de hoy tenemos personajes dentro de la iglesia que están engañando a la congregación, están engañando a la misma iglesia de Jesucristo. Oye, hermano, no están usando libros de satanistas, de Antonio Levi, no. Ellos llegan con la Biblia, algunos llegan con la versión Reina Valera 1960. No, ellos cuando se presentan como: oh, Dios le bendiga, yo soy el evangelista tal y tal, yo soy el pastor, he cruzado la tesis, soy maestro, me gradué de teología, soy un personaje. Y se presentan como personas que han estudiado la palabra, se presentan como personajes que uno tiene que merecer el respeto. Aquí está el detalle: yo no estoy en contra del estudio, es importante meternos en la palabra del Señor, mas sin embargo en el día de hoy dentro de la misma iglesia tenemos personajes que están engañando a la iglesia de Cristo. Estos son terroristas dentro del evangelio. Usted sabe cómo entra un terrorista, usted sabe cómo se manifiesta un terrorista. Los terroristas que han tenido Norteamérica han sido personas normales, personas comunes, trabajadores. Algunos han trabajado dentro del gobierno y nadie piensa que son terroristas. La gente los mira como personas normales. Imagínense qué loco que mató casi 50 personas en un nightclub. Entonces aquí está el detalle, y todos decían: wow, ¿qué pasó si era una persona normal? Era una persona tranquila, se miraba como una persona que era de bien. Así entran dentro de la iglesia en el día de hoy los falsos maestros, los falsos predicadores. Pero ¿sabe qué? Tenemos una palabra para identificarlo, tenemos una lupa para identificar los que son de Dios y los que son del diablo. Y cuando los descubrimos, hay que echar en medio de los sinvergüenzas. A su nombre, a su nombre. Sí, óigalo bien. Y están usando la misma arma que su tata el diablo usó desde el principio. Esa arma se llama el engaño. Es la arma que están usando las culebras del siglo XXI en el día de hoy. Su tata el diablo es la serpiente antigua, pero en el día de hoy está pariendo serpientes, aunque usted no lo crea. Está pariendo culebritas en el día de hoy, y los ha graduado con el diploma del engaño. Y cuando van dentro de las iglesias, cuando se presentan como profetas con grandes revelaciones, se presentan como apóstoles, como hombres que han sido, gloria al nombre del Señor, llamados con un llamado especial de parte de Dios. Y aquí la iglesia tiene que tener discernimiento del Espíritu Santo. Desde el momento que usted escuche: yo me llamo apóstol, desde ese momento usted tiene que desechar a ese personaje. El último apóstol, oígalo bien, fue el apóstol Pablo, y él dice: fui como abortivo porque no merecía llamarme apóstol, porque perseguí la iglesia de Cristo, pero lo hice por ignorancia. Óigalo bien, en el día de hoy hay que echar fuera los apóstoles muertos de hambre que están engañando a la iglesia en el último tiempo. A su nombre, a su nombre. ¿Qué
usando el arma del engaño. El arma del engaño. Así como usó el diablo, usó el engaño en el cielo, usó el engaño en el huerto del Edén, así como usó el engaño, oígalo bien, en algunas iglesias en el primer siglo, en el día de hoy se sigue usando la misma arma llamada el engaño. Y se presentan, usted lo observa, y ahí se presentan defendiendo a capa y espada el libertinaje, defendiendo a capa y espada la última revelación, entre comillas, la revelación que Dios les ha entregado a ellos como apóstoles, como profetas, y están engañando a la iglesia. Ahí andan, oígalo bien, con un engaño. Llegan a las congregaciones y le dicen: pastor, queremos invitarlo a un evento muy especial, vamos a tener una reunión de pastores. Les digo lo que pasó en nuestra iglesia: vamos a tener una reunión de pastores y queremos invitarlo para que pueda, vamos a ir a tal hotel, vamos a hablar ahí cosas muy importantes de la obra. Usted quiere ver crecimiento a la iglesia, véngase, reunámonos. Ya vienen, invitan a los pastores, ya cuando están reunidos le dicen: mire, le traemos una revelación. Y esta revelación es tan importante que en el lapso de un año, si su iglesia tiene 50 miembros, prepárese, porque vienen 500 miembros para su iglesia. A su nombre. Oye, un pastor oye y dice: wow, de 50 a 500, ay Dios mío, está buena la bendición, dicen. Imagínese usted. ¿Cómo está la cosa ahí? Le dice el pastor. No, traemos una revelación. Lo primero que tenemos que hacer es hacer unos encuentros, pastor. Unos encuentros. Usted tiene dentro de la iglesia gente que todavía está cautiva, gente que está cautiva y necesita ser libre. El problema es que usted muchas veces ni sabe que está cautiva, pero vamos a llevarla a 3 días de encuentro y va a ser libre esa persona. A su nombre. A su nombre. 3 días de encuentro. Y en los 3 días de encuentro la llevan allá a los encuentros de la hermanita, y de momento viene la hermanita y llega a la iglesia brincando, danzando, hablando lengua, y dice: hermano, doy gracias a Dios porque 25 años, hermano, 25 años de estar en la iglesia y era cautiva todavía, pero con estos 3 días de encuentro Dios me hizo libre, hermano, libre para la gloria del Señor. Y la viejita chorreando pintura, hermano, imagínese usted, con los cachetes como que es achote, molido bien, rojita. Mire usted, y es libre la viejita todavía. Ay, Dios mío, hermano. Y uno dice: qué extraño. Y dice: hermano, yo era cautivo, pero en esos 3 días de encuentro Dios me libertó, Dios me sanó, me hizo libre. Ahora, dice el pastor: hermano, prepárense porque viene el posencuentro. Y cada encuentro es más de 300 pesos. A su nombre. ¿Sí? Cada encuentro es más de 300 pesos. Y ahí se practica lo que es regresión mental, como que fueran raíces budistas, hermano. Regresión mental. Y de momento al pastor le dice: mire, yo creo que no hay que ser tan exagerado, tan extremista. Y aquí es donde mire, fácilmente engañan a los líderes y se mete lo que se llama en el día de hoy el G12. Entra el G12 a las iglesias con el engaño. Óigalo bien, que la iglesia va a crecer, y créame, y aunque no lo crea, pero sí empiezan creciendo las iglesias. Pero mire lo que pasa cuando una iglesia abraza el G12, abraza el engaño del G12, abraza esa falsa mentira. De momento hay un crecimiento como espuma en una congregación. Hay crecimientos. Yo me he topado con muchos hombres y mujeres que han estado en el G12 y me dicen: sí, no lo negamos, nuestra iglesia creció muy rápido cuando abrazamos el movimiento G12. Pero escuche, pasan 2 cosas. Cuando una iglesia que crece de una manera tremenda, como espuma, pasan 2 cosas, y ponga atención a esto. 2 cosas. Toda iglesia que abraza el engaño del G12, los encuentros y todo este tipo supuestamente de liberaciones que hay en los encuentros, pasan 2 cosas. Número 1, si era una iglesia de sana doctrina, se hace 100% liberal, 100% pagana. Es lo primero que pasa. Lo segundo que pasa en una iglesia que abraza el G12, se hace pedazos. Viene lo que se llama la división. Toda iglesia, le digo, mis ojos lo han visto, soy testigo de muchas iglesias que han abrazado el G12
Y lo primero que pasó es que le cerraron las puertas a los hombres que teníamos palabra de Dios. Y lo segundo que pasa es que de momento esas iglesias se hicieron completamente libertinas, paganas. Hermanas que nunca se iban a pintar comenzaron a pintarse. Hermanas, óigalo bien, que nunca se iban a rapar las cejas, se raparon las cejas. Hermanas que venían bien honestas a la iglesia, se comenzaron a poner pantalones licra. Hermanas comenzaron a usar aritos, cadenas. El pastor es el primero que anda 3 cadenas en el cuello, hermano. Y comienza uno a observar un desenfreno tremendo. Comienzan a invitar predicadores fraudulentos, apóstoles entre comillas, y comienza un desenfreno en la iglesia. ¿Por qué? Porque se abrazó el engaño del G12. Entonces aquí está el detalle. ¿Por qué pasa eso muchas veces? ¿Por qué muchas veces se abraza el engaño de esa falsa doctrina? Únicamente porque el pueblo no se equipa con la palabra de Dios. Pero cuando una iglesia tiene sana doctrina y el pastor está con los lentes del Señor, con la visión de Dios alerta, como pastor cuidando las ovejas de los lobos, va a ser difícil que el diablo haga pedazo esa obra. Pero hay que estar conectado con Dios, hay que estar consagrado con papá. Alguien alaba la gloria de Dios en esta noche. Hay que cuidarlo del engaño de las serpientes del siglo XXI en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. Porque estos personajes, cuando llegan a hablar, no crean que son personajes groseros. No, ellos hablan bien bonito. Estos parecen poetas en los púlpitos. ¿Sí? Parecen poetas en los púlpitos. Estos personajes son personajes que usan palabras elocuentes para enseñar a la iglesia. Usan palabras escogidas, usan palabras con alevosía, palabras dulces al corazón del pueblo para engañar a la iglesia. Entonces cuando estos apóstoles, estos maestros llegaban a la iglesia de Corinto, llegaban de una manera agradable. La iglesia los escuchaba. Pablo no estaba allí, Pablo andaba en otras misiones, pero de momento estos llegaban a predicar y decían: no, ustedes son siervos del Señor, princesa. Porque hoy en día, así llega la gente, hermano. Mire, todo pastor, todos predicadores que llega diciendo: ¿cuántos están en esta noche preparados? Dios bendiga a las princesas del Señor, Dios bendiga a los príncipes del Señor, amores chulos, ay, papitos chulos para el Señor. Hombres que llegan halagando a la iglesia. Tengan mucho cuidado. Yo creo que somos reyes y sacerdotes, pero el pueblo hay que mantenerlo preparado con la palabra. Al pueblo hay que mantenerlo firme con la espada en la mano contra todo ataque del enemigo. A su nombre, a su nombre. Entonces, estos llegaban de una manera sutil, una manera dulce, con un paladar dulce al oído del pueblo. Y cuando de momento Pablo escribía las cartas y la iglesia decía: qué raro, decía. Bueno, si eran salvadoreños, ¿verdad? Qué raro. Mira, llega el apóstol tal y tal y bien dulce nos habla. Mira, Pablo cuando escribe las cartas, ese hombre como que anda amargado todo el tiempo. Sí. Mira, Pablo, mira aquel muchacho que cayó en adulterio con su madrastra, que grosero como lo trató Pablo. No, Pablo no sabe lo que es la restauración. ¿Por qué? Viene Pablo y dice: bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes están como si nada, sabiendo que el hijo ha tomado la mujer de su padre, y están con los brazos cruzados como que nada ha pasado? Ahorita, dice Pablo, en mi ausencia, ahorita, óigalo bien, el tal sea entregado a Satanás. Oiga, hermano, Pablo no andaba con cuenta. Se ha entregado a Satanás a fin de que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu sea salvo. Amén, aleluya. A su nombre. Por aquella gente que dice: en la iglesia no hay amor, hermano. ¿Por qué? Pastor Darwin puroleño da, varón. Nada.
Yo estoy pensando en irme allá porque allá en otra iglesia, allá yo veo que el pastor es amoroso, a las mujeres las trata de princesas. ¿Dónde está mi reina? Un besito para mi reina, la reina del Señor. Aquí no, hermano, yo veo puro palo. Mira los predicadores que invita a Darwin, pues, leñateros. Mira viene este, viene el otro, pura leña. No, si es que el propósito es mantenerlo despierto con la palabra, para que el diablo no lo vaya a engañar, para que el diablo no lo vaya a hacer pedazo. Miren, la sana doctrina mantiene despierto al pueblo contra toda falsa enseñanza en los últimos tiempos. A su nombre, a su nombre. ¿Sí? Cualquiera que escucha a Pablo diría: no, Pablo, este hombre no busca la restauración de los caídos. ¿Por qué, hermano? Mire este hipote. Oye, porque le quitó la vieja al tata, imagínese, y la gran maldición que le tiró. Lo maldijo, imagínese usted. No, si que Dios nos ha llamado para restaurar. Aquí estamos, hermano, no importa. Como dijo un pastor por allá, llega el diácono donde el pastor le dice: ay, qué vergüenza siento. ¿Por qué, mijo? Le dice el pastor: ya ves, pues yo soy diácono, le dice, y me siento avergonzado porque pues volví a caer, pastor. Esta es la tercera vez que caigo en la borrachera, le dice. Imagínese, es la tercera vez que caigo en la borrachera. Y el pastor le dice: no te preocupes, mijo, no te preocupes. Si 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve a levantar, te faltan 4 todavía. A su nombre. Imagínese escuchar eso de un loco, hermano. Te faltan 4 todavía. ¿Qué está dándole la idea para que él vaya a seguir la tunda, hermano, la chupadera? No, si el hombre de Dios está ahí para ayudarle a restaurar y decirle: bueno, si el diácono se me va a sentar en disciplina, voy a estar orando por usted, voy a estar ayunando por usted, pero párese firme, métase con Dios, no deje que el diablo lo pase lambeteando, no deje que el diablo lo besuquee, párese firme, porque no le han dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A su nombre, a su nombre. Oye, iglesia, tenemos que cuidarnos en este tiempo, porque en el día de hoy Satanás está usando la misma arma, el arma que se llama engaño. Está usando el arma del engaño, y de la manera como la está usando es una manera que a simple vista y a simple, cuando usted la oye, se oye agradable aquella palabra, se oyen palabras agradables, palabras dulces. Quiero hacerle una pregunta, hablándolo en términos humanos. Cuando la serpiente llega donde está Eva, usando la analogía que usa Pablo aquí en la carta a los Corintios, cuando Pablo le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, hablando del engaño, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestros pensamientos sean apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, usando esa analogía, ¿cómo se manifiesta el engaño de la serpiente hacia Eva? No se manifiesta de una manera grosera. Si usted lo oye detenidamente y lo lee detenidamente, mire la manera de cómo le habla la serpiente. Le dice: no, si ustedes comen de ese árbol prohibido, no van a morir, no van a morir. ¿Qué le está diciendo? Lo que Jehová les dijo es mentira. Lo que yo les estoy diciendo es la verdad. No van a morir. Dios sabe que si comen van a ser como Dios. Oiga, eran palabras halagadoras, palabras dulces al oído de Eva, palabras que se escuchaban bien impactadoras al corazón y a la mente de Eva, mas sin embargo no era palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que cuidarse en este último tiempo. El engaño llega de la misma manera. El diablo te va a decir: ¿quién te dijo que eso era pecado? Eso no es pecado. Y así hay muchas iglesias que han caído en libertinaje en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué? Porque han abrazado el engaño de Satanás. Y así estamos en el día de hoy. Congregaciones han sido destruidas por el engaño de Satanás, por el proyectil de la mentira que envía el diablo sobre esas congregaciones, sobre los pastores primeramente. Entonces, cuando llega de una manera que la persona, cuando lo escucha, oye palabras bonitas, oye palabras motivadoras. Eva escucha y Eva dice:
wow, no sabe, porque Dios no me dijo que me iba a convertir en una diosa. A su nombre. Gloria. Oiga, pues una diosa. Eso le dice la serpiente. Dios sabe que el día que coman de ese fruto van a ser como Él, como Dios. Vas a ser una diosa, le quiso decir. Y Eva dice, wow, palabras que motivan, óyalo bien, pero mire la mentira de Satanás. Entonces le dice la serpiente, no van a morir, no van a morir. Dios le dijo, el día que coman ciertamente pereceréis, moriréis. No murieron en el momento, pero murieron. ¿Por qué murieron? Porque no existía la muerte en ese tiempo para ellos. Pero cuando pecaron, murieron, primeramente se separaron de Dios. Luego, en un día determinado, la muerte sorprendió a Adán y a Eva. Sin embargo, lo que le quiero decir es esto. Cuando el engaño llega, el engaño son como el pan suave que entra a tu paladar. El engaño cuando llega son palabras dulces que van a tratar la manera, entre comillas, a no herir tus sentimientos. Cuando el engaño llega, son palabras que nunca van a decir hijo del diablo. No, esos predicadores, entre comillas, son personajes que, óigalo bien, no importa el fornicario, lo tratan bien. El adúltero puede tener 3 viejas, pero dice, no lo juzguen, Dios lo va a juzgar en aquel día, no hay problema. Sí, a los adúlteros los tratan bien, no importa que tengan 3 viejas. No, hermanos, no, hombre, si Dios lo va a juzgar, deje el hombre. Si mire cuántas almas se salvaron, mire, 20 almas se salvaron, mire. Y ya lleva 3 viejas, pues, pero las almas siguen salvando. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando el engaño llega, son palabras de que cualquiera que las oye, son palabras motivadoras. Usted llega a un congreso de mujeres donde están, entre comillas, las profetas, y no van a ser palabras que las van a motivar. Hay un mensaje, creo que no lo he subido a YouTube todavía, pero hay un mensaje que lo he titulado Profetas de Dios. Profetas de Dios versus oradores del diablo. Si lo llamo oradores del diablo. Cuando hablo de oradores, no hablo que sean personas que oran mucho. El orador es aquella persona que tiene palabras elocuentes para hablar. Palabras que tiene palabras de motivación, no para su alma, sino para la carne. Entonces, cuando el engaño llega a tu vida, van a ser palabras que te van a motivar, pero muchas veces no será palabra de Dios. Y de eso la iglesia tiene que cuidarse en estos últimos tiempos. Aunque usted no lo crea, tenemos mucho engaño dentro del evangelio en el día de hoy. Tenemos muchos predicadores falsos en el día de hoy. Predicadores que andan engañando a la gente. En el día de hoy, como abundan los profetas, entre comillas, y allá andan hablando de la nueva revelación. Como hoy en día se anda manifestando, entre comillas, el don de ciencia, el don de profecía. Y no estoy en contra, es bíblico el don de profecía, es bíblico el don de ciencia, están en vigencia en el día de hoy, no lo voy a negar. Pero el detalle es esto, que la iglesia tiene que cuidarse, porque lo que están haciendo en el día de hoy estos sinvergüenza, hijos del diablo, es solamente halagar tu carne. Solamente te hablan de gloria, de grandeza, de ensanchamiento, de prosperidad, de ministerio. Y no estoy en contra que Dios no te pueda prosperar, mas sin embargo, cuando Dios va a llevar una palabra, no solamente va a hablar de prosperidad. Antes de eso, Dios te va a mandar a buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Iglesia, ten cuidado con la serpiente del siglo XXI, porque están tirando veneno en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. Satanás ha parido culebras en el siglo XXI y los ha graduado con el diploma del engaño. Y ahí los tenemos en redes sociales. Yo le puedo mencionar un montón de nombres, pero no me gusta eso. Le puedo mencionar un montón de nombres. ¿Cómo va a terminar si hay un montón de sinvergüenzas en el día de hoy? ¿Sí? Yo le puedo mencionar apóstoles, profetas, maestros y un montón, pero ¿para qué? Si la misma palabra descubre los sinvergüenzas.
La misma palabra descubre los pícaros. La misma palabra descubre los que andan en sinvergüenzadas en el día de hoy. Entonces aquí está el detalle. Usted tiene que tener las antenas bien alertas. Usted tiene que meterse en la palabra. Quiero que sepa, si usted no se mete en la palabra, si usted no se mantiene en ayuno y oración, así como la serpiente engañó personas perfectas en el cielo y personas perfectas en el huerto del Edén, lo puede engañar a usted. Porque hay gente que después de estar en el evangelio, pastor, termina ¿dónde? Hallando los testigos contra Jehová. ¿Sí? Termina con los adventistas del séptimo día. Hay locos que terminan con los catochos, hermano, imagínense usted. Es una desgracia. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, no estudian la palabra. Cualquier falsa doctrina los engaña. Aquí usted los mira brincar, hablar lengua y afuera son marionetas del diablo. No se dejen engañar por el diablo. Hay que meternos en la palabra, hay que profundizarlo en la escritura. Jesús dice: estudiad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. A su nombre. Finalizo con esto. ¿Sabe cuál es el problema en el día de hoy? Que a la iglesia cristiana pentecostal nos gustan las danzaditas, nos gustan las lenguas, nos gustan los brinquitos, pero no nos gusta estudiar la Biblia. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sabe cuáles son los que han sido más fáciles para abrazar la teología de la prosperidad? No han sido los bautistas, no han sido los bautistas. Los que han sido más fáciles para abrazar la teología de la prosperidad hemos sido los mismos pentecostales, entre comillas. Así es. Los que danzamos y hablamos lenguas. Quienes han abrazado el G12 no han sido los bautistas, hemos sido nosotros los pentecostales. Muchas iglesias pentecostales abrazaron el G12. ¿Quiénes han sido los que han abrazado los encuentros? Han sido los pentecostales, entre comillas, los que nos gusta hablar lengua y danzar. ¿Quiénes han sido los que han abrazado un montón de herejías? Un montón de falsas doctrinas. Imagínense los locos que van a hacer liberación y al final termina vomitando el loco que está haciendo liberación y no el que está atado por los demonios. ¿Sí? Ahí llegaron dos locos a la iglesia. Llegaron y Dios mío de liberación, hermano. Santo, hablando lenguas, a la bazooka, Rambo saca la bazooka, hablando lenguas. Yo, Dios mío, Dios. Imagínense. Y bueno, se hicieron miembros y a la hora de las liberaciones ponían las manos. Y de momento, Dios me revela que esta mujer está atada por el diablo, pero hoy la va a liberar. Digo yo, esto trae en revelación. Dije yo, vamos a ver de dentro. Y vamos, Dios la va a liberar en esta noche. Y Dios me acaba de revelar. Y comienza, claro, y ahora sé libre en el nombre de Jesús. Vomita. Y claro que no vomitaba aquella, hermano. Vomita en el nombre de Jesús. Y al rato, en lugar de vomitar ella, comienza a vomitar él. Comenzó a vomitar él. Yo me dije, bueno, ¿y esto? Y lo extraño es que yo lo veo vomitar, va. Y como lo veo vomitar, dije yo, no, este tipo está cargado. Y le pongo mano en el nombre de Jesús, pues claro. Digo yo, decía que era el atado y el que está atado de este loco. Imagínense ustedes. Le pongo mano en el nombre de Jesús y me dice, cálmese, dieron. Es que estoy liberándola a ella, me dice. ¿Cómo así? Le digo, no, es que el que está sacando el demonio soy yo porque ella no puede, me dice. No molestes, le digo, y te vas a atar. En el nombre de Jesús, fuera toda falsa doctrina. Aleluya. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? Imagínense, y entre comillas tenemos la verdadera palabra, tenemos la sana doctrina, porque gente abraza falsas enseñanzas en contra de la palabra del Señor. ¿Acaso el Espíritu Santo se va a ir? Le digo yo, después lo agarro aparte, le digo, ¿tú crees que acaso el Espíritu Santo se va a ir de ti para que el demonio de ella se te meta a ti, luego tú lo expulses? No, el Espíritu Santo, si te ha tomado como casa, como templo, va a estar siempre dentro de ti y siempre te va a anhelar celosamente. A su nombre. Pero sí, toda esta basura está saliendo de los encuentros, está saliendo de las G12, donde agarran ancianas de 65, 70 años en las piernas y les hacen regresión mental, y de momento le dicen, recuérdate cuando tenías 5 o 6 años, y comienzan a llorar como niñas. Ancianos de 70 años los hacen llorar como niños en las piernas, los sinvergüenza. Y digo, ¿qué está pasando? Imagínense cuántas cosas en el día de hoy. Satanás está engañando a muchos pueblos. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Porque a la gente le gusta brincar, hablar en lengua, pero no le gusta leer la palabra del Señor. Hay gente, mire,
le aseguro 100% que cuando hay estudio de la palabra del Señor, son pocos los que vienen temprano. La gente le gusta la alabanza, le gusta cantar, pero poco le gusta el estudio de la palabra. Amada iglesia, hay que meternos en la palabra, hay que estudiar la palabra para no ser engañados por los sinvergüenzas en el siglo XXI. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cuidado con las serpientes del siglo XXI. Están usando la misma arma de su tata el diablo, que se llama engaño. Y si usted no se mete en la palabra, si usted no está conectado con papá, a rato sale volando de aquí. ¿Sí? Poderoso Dios. Mis ojos han visto tanta gente. Y estando aquí, testigos de Jehová, adventistas, ¿sí? Católicos. No, hoy están con los renovados, porque ellos hablan lenguas también y danzan. Y profetizan en el nombre de María también. A su nombre. ¿Por qué está pasando eso? Hay un engaño. Están usando el arma del engaño. Lamentablemente, los que tenemos la verdad y los que, escúchelo bien, y los que entre comillas tenemos el fuego del Espíritu Santo, estamos siendo engañados. ¿Cuántos sinvergüenzas hijos del diablo llegan a estafar a las ovejas, a sacarles plata, a decirle pacte, pacte, si da 100 Dios le va a dar 1000? Y la gente cae fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Escritura. Fácilmente somos engañados. Pero creo que esta noche hay pueblo que tiene la verdad de la palabra y tenemos la mente de Jesucristo. Y si tenemos la mente de Cristo, la palabra del Señor, no seremos engañados fácilmente con el arma del engaño. Alguien dice gloria a Dios en la noche de hoy. Es importante mantener siempre el arma de la palabra para contrarrestar el arma del engaño de Satanás. A su nombre, a su nombre. Póngase de pie esta noche, póngase de pie. La iglesia tiene que cuidarse en este siglo XXI, porque somos la última generación, la generación del arrebatamiento. Cristo pronto viene por la iglesia, por una iglesia santa, sin mancha y sin